Contexto. SPR informa. Esta operación, que fue anunciada el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue definida por él como una segunda nacionalización de la industria eléctrica, en referencia a la primera nacionalización de la industria que tuvimos en 1960 bajo la presidencia de Adolfo López Mateos. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de cómo lo dijo ayer a través de sus redes sociales en un video que circuló. Sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Nosotros entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante el que nuestro país mantenga empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y como Petróleos Mexicanos. No debemos de apostar a la privatización. Pues así lo dio a conocer el presidente López Obrador el día de ayer, una auténtica bomba de noticia que soltó a mediodía, donde demuestra esto, que hay un compromiso por recuperar la industria eléctrica del país. Y hoy en la conferencia matutina le volvieron a preguntar sobre esto y andó más en la importancia que tiene esto. Quizás para muchos no representa gran cosa, y él reiteró que al final esto habla de la soberanía que tenga México sobre su industria eléctrica, y esto permitirá, por ejemplo, controlar los precios de la luz. Si les parece, vamos a escuchar cómo lo dijo. Es algo muy importante para el país, en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Y bueno, metamos un poco de contexto sobre la nota. Recordemos que Iberdrola es una polémica empresa española que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvo grandes contratos para hacer inversiones con amplios beneficios. Por ejemplo, llamaba la atención que después de terminar el sexenio de Calderón, la Secretaría de Energía en ese sexenio fue contratada por Iberdrola, y bueno, el propio Felipe Calderón fue contratado al terminar su gobierno en algo que se llama puertas giratorias. Además, en 2022, Iberdrola tuvo que pagar una multa interpuesta por parte de la Comisión Reguladora de Energía por 9,000 millones de pesos a raíz de una demanda que interpuso la CFE por incumplir en los términos de la venta de electricidad de la comisión. Además, en 2020 canceló una inversión en una planta de ciclo combinado que se iba a instalar en la costa atlántica de México, luego de que la CFE no autorizara el suministro de gas a la compañía que solicitaba para operar. En fin, es una empresa muy polémica que ha tenido muchísimos escándalos por abusos, por contratos leoninos en sexenios pasados. En España misma también tiene problemas. Hace unos meses fue demandada por miles de millones de euros por subir las tarifas de la electricidad eléctrica sin ninguna consideración. O sea, ellos decidieron subirlas y por eso fueron multados en España. Y también llama mucho la atención lo que estamos viendo para la gente que nos está escuchando en radio. Estamos viendo algunas de las portadas y el manejo que le dieron algunos medios a esta nota, pues tan impactante, ¿no? Que ya empezaron a calificar los opositores, que es prácticamente que le vendieron a tole con el dedo a México, que están comprando fierros, que Iberdrola se está deshaciendo de sus activos, de los fierros viejos prácticamente. ¿Recuerdas que es el argumento que también estaban esgrimiendo con Deer Park, cuando que Shell le estaba vendiendo fierros viejos a México? Y ya lo vieron, un año después se pagaron la inversión y ya hay ganancias de Deer Park. Sí, de nuevo vemos esta narrativa que se está tratando de impulsar de que pues fue un mal negocio, ¿no? Los españoles por su parte dicen, bueno, pues ya desinvertimos en México y nos deshacemos de las plantas estas, ¿no? Y la oposición de México replica con como decías, el síndrome de Maximiliano, ¿no? De decir, seguro nos volvieron a vender espejos, ¿no? No, pues claramente fue un acuerdo en el cual ambas partes llegaron a una parte beneficiosa para las dos y están ahí, ¿no? Pues, y aquí, por ejemplo, un encabezado: Iberdrola vende su energía contaminante a México, pero hace un año, cuando estábamos en el debate de la reforma eléctrica, se decía que Iberdrola en México tenía o era la energía limpia del país, la de Iberdrola, y la contaminante era del país. Ahora han invertido su discurso incluso, ¿no? O sea, están dando marometas para decir que lo que está comprando México son energías contaminantes. Cabe nada más hacer la aclaración que México lo que compró fueron 12 plantas de ciclo combinado
combinado que utilizan gas natural para, pues digamos, Generar hervir agua, y el vapor de agua genera electricidad, bueno, mueve turbinas que generan electricidad, y una planta eólica, ¿no? O sea, no son las más contaminantes tampoco las de generación, estas combinadas. Y bueno, el manejo de los medios, la verdad es que me parece que los agarra desacomodados a los medios, a los comentaristas, el anuncio del presidente López Obrador, y empiezan a hacer estas maromas increíbles. También hablan de que se contrata deuda a través de un fideicomiso, pero también te acuerdas que hace 2 años que estaba la discusión de desaparecer casi un centenar de fideicomisos. ¿Cómo vas a desaparecer los fideicomisos? Si los fideicomisos sí funcionan, son perfectibles, pero no pueden desaparecer. Hoy que se utiliza un fideicomiso para pues para adquirir garantizar el abasto eléctrico en el país. De repente ya critican los fideicomisos. Y un ejemplo de estas complicadas maromas que tiene que hacer la oposición lo dio el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, que en mayo de 2022 tuiteó esto, ¿no? Para quien nos escucha: aberrante. López aplasta a Iberdrola por generar y vender electricidad limpia y barata y obliga a empresas a comprar energía contaminante y cara a la CFE. O sea, en ese entonces Iberdrola hacía energía limpia y barata y ahora ya sucia, ¿no? Empresarios guardan silencio. En cambio ahora vemos lo que tuiteó, dice: estupidez brutal por parte de López despilfarrar recursos públicos en estatizar centrales eléctricas de Iberdrola. Arrebato narcisista para, según él, pasar a la historia. En nada ayuda a incrementar la capacidad nacional de generación, solo aumenta la deuda pública. Entonces, bueno, pues aquí vemos un contraste, ¿no? De cómo se manejan este tipo de narrativas. Y también, nada más rápidamente, aclarar, me parece que lo que pasó ayer es que Iberdrola de plano no puede competir en el mercado eléctrico mexicano. Recordemos cómo era el mercado eléctrico o lo que denunciaba la reforma eléctrica. Es que Iberdrola, no pagaba el transporte, digamos, de su energía, no pagaba la instalación de su energía, se le compraba toda la energía que generaba y se le compraba al precio más alto del mercado. Digan ustedes, la gente que nos está escuchando a través de Altavoz Radio o en SPR Informa, ¿qué negocio en el mundo garantiza ese tipo de negocios, ¿no? ¿Qué mercado en el mundo garantiza que te van a comprar al precio más alto, te van a comprar todo lo que debes, todo lo que vendes, y además no tienes que pagar instalación, no tienes que pagar transporte? Era un negocio redondo. Obviamente, cuando a tus costos de la energía le tienes que sumar todos estos pequeños puntos, obviamente tu energía ya no es tan barata como aseguraba la oposición hace 2 años. De hecho, es lo que decían, la demanda que pierde Iberdrola contra la CFE en 2022 fue por eso, porque la CFE le proporcionaba gas para sus plantas de ciclo combinado y generaban energía a partir del gas mexicano. Y de repente pues dicen, es que no nos conviene, eran contratos leoninos que se cancelaron, fue una demanda, la ganó la CFE, y pues de repente ya no es negocio, como dices, no pueden competir sin ciertas facilidades. Y el autoabasto, recordarás también el negocio que era el autoabasto, que con $1 se hacían socios de estas generadoras y ya no pagabas luz, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios fueron los que se estuvieron denunciando con la reforma eléctrica, posteriormente con la ley de la industria eléctrica, y que sí, al final, pues terminaron este negocio redondo y que ya no les es posible, al final, competir. Y por otro lado, pues México garantiza la producción de energía eléctrica y garantiza los precios, ¿no? Que vemos también el ejemplo de España del verano pasado, ¿no? Que los precios estaban por las nubes y no había quien los controlara porque no hay quien compite con Iberdrola. Sí, exactamente. Finalmente es una gran noticia porque se tiene más control de la producción eléctrica nacional, más control de los precios, y eso beneficiará a las familias mexicanas, como dijo López Obrador. En todo caso, hay más margen de maniobra para controlar los precios de la luz. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.